Iremos a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no podemos faltar, porque somos la novia. ¿Cómo va a acontecer eso sin nosotros? ¡Aleluya! Y después Él vendrá. Simplemente vendremos con Él para reinar eternamente y para siempre, y se acabó. O sea, no es como, ¿y qué irá a pasar en esa batalla final? No, ya está escrito lo que va a pasar. Aleluya. Qué hermoso, tú confías en ese Dios. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Qué hermosa confianza saber esto. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Tú lo has creído? Yo lo he creído. Aleluya. Lo has creído, y por eso mismo, pueblo suyo eres. Aleluya. Y ovejas su prado. Y la palabra dice que nadie arrebatará de su mano los que son de Él. Yo soy de Él. Yo soy de Cristo. Aleluya. Yo tengo el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Somos de Cristo. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Aleluya. ¿Acaso dejará que venga el lobo y le arrebate una oveja? O sea, no, eso no sucede. Eso no pasa. Somos de Cristo, iglesia. Somos de Él. Hay promesas para nosotros. Aleluya. No estamos desamparados. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos visto y oído de casos de personas que se encuentran tras las rejas, que no tienen ningún amparo, que no tienen ningún abogado que esté apelando a favor de ellos, que no tienen a nadie que esté luchando por sus derechos? ¿Cuántas veces hemos escuchado de esto? Muchas veces. Hay personas hasta que tienen que ellos mismos pelear, están ahí encerrados y pelear, informarse, leer libros, porque no tienen el dinero necesario o los conocidos necesarios para poder tomar un abogado y que trabaje para ellos su caso. Pero tú y yo tenemos al abogado de abogados, de abogados, de abogados, de abogados, del bufet más grande, todos tienen que ir delante de Él. Tú y yo tenemos quien nos defiende, iglesia. Cuando se estudia la carrera de Derecho, se estudia acerca de todas estas cosas, porque van a defender ya sea un caso civil, ya sea una persona, ya sea un negocio, ya sea cualquier caso que les llegue a sus manos. Y estas personas que están estudiando para derecho tienen que informarse y tienen que prepararse bien estudiando acerca de absorber bien todo lo que viene siendo derecho. Yo tengo que apelar y decir que no, que así, que así, que sí se cayó, pero era por culpa de esto, y que a aquella persona le pasó así, así. Hay muchos que están apelando un caso, están peleando un caso, y aunque la persona sea culpable, pero es su trabajo hacerlo. Nosotros éramos culpables, y por medio de la sangre de Jesucristo ahora ya no somos culpables, somos declarados inocentes. Aleluya. Ya, eso ya está ahí escrito, gloria a Dios. ¿Y cómo Dios no va a defender nuestro caso? Y aunque nosotros seamos infieles, la palabra dice que Dios sigue permaneciendo y sigue siendo fiel. Aleluya. Imagínate si tú y yo nos encontráramos en una situación o en una circunstancia de nuestra vida en la cual necesitáramos tener al mejor abogado. Y nosotros correríamos a ver quién conoce a un abogado, quién conoce, y pones y posteas y preguntas y dices, hey, no, dicen que está aquel, no, pero de aquel no se oye muy buena referencia. Y tú quieres a alguien con el cual tú sentirte seguro, ¿verdad? Que tú sepas y que digas, no, pero es conocido allá. No, a este sí lo conocen, no, pues está bien, mejor agárralo a él. Y por causa de eso, a veces nada más con ver la firma de ese abogado, y que llega esa firma y dicen, ay no, ahí yo no me meto, y el otro abogado no agarra el caso porque dice, el que está peleando es tal fulano de tal, y ahí está la firma. Y sabe que tiene poderío, y sabe que tiene, ¿verdad?, muchos contactos, y sabe que puede perder el otro, ¿verdad?, y que va a ganar él. Es más probable.
Imagínate si tú y yo nos encontramos en una situación así, pues queremos esa clase de abogado, ¿verdad? De ese del que sea el más conocido y que su firma sea conocida. Pero tú y yo tenemos un recordatorio de que tenemos al mejor, al que pelea nuestro caso, al que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia, aleluya, y que bueno es Dios, y que grande es su misericordia, y que Él es el sol de justicia, aleluya. Tú y yo tenemos infinidad de promesas, y podemos contar con ellas, y que estamos respaldados. Sabes que ya hemos hablado y predicado acerca de lo que viene siendo también, acerca de lo que un pequeño grupo de personas o lo que viene siendo la minoría, pero que buscan a Dios, es poderoso en batalla. Aleluya. Que minoría no es lo que significa allá en el mundo. Minoría es alguien insignificante, que no tiene poder y que es visto menos, menospreciado y todo lo que tú quieras. Pero minoría, personas o pocas personas, pequeño remanente que busca a Dios, es poder de Dios. Aleluya. Hemos visto eso. Y es lo que Dios ha estado confirmando. De que si tú y yo nos juntamos, nos reunimos, de que si tú y yo clamamos, que Dios escuchará y el mundo verá lo que una minoría en el reino, aleluya, espiritual puede hacer y mover y lograr, aleluya. Principados y potestades se mueven cuando una minoría que busca a Dios dobla rodilla y dice: Abba, Padre, aleluya. Hay poder ahí. Sí, Dios tiene el poder para poder penetrar en cualquier situación. En principados, potestades, en gobiernos, en reinos y en tantas cosas que están siendo movidas ahorita. Aleluya. Buenas noticias, buenas nuevas. Aleluya. El evangelio de Jesucristo está aquí. Qué hermoso es saber eso, que tenemos el mejor abogado, a ese que pelea por nosotros. Abre en el Salmo 103 y vamos a leer en el versículo 6. Ahorita leímos el Salmo 100 y leímos en el versículo 3 que viene siendo 103, ¿verdad? Que somos tú y yo, ¿qué somos? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. ¿Cómo no peleará Dios por nosotros y hará derecho por nosotros? Claro que lo hará. Salmo 100, versículo 3, Salmo 103, y ahora nos vamos al Salmo 103. Y vamos a leer en el versículo 6, que todo este salmo antes y después está muy hermoso, pero nos vamos a enfocar aquí en este versículo, porque ha sido palabra que Dios ha enviado para hacernos recordar y saber que minoría en el mundo espiritual, minoría, pocas personas que busquen de Dios, no importa la cantidad, importa la calidad, aleluya, que busca a Dios y que Dios estará con ellos. Y que nosotros vamos a ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Y que vamos a ver la mano de Dios. Y tú y yo vamos a ver la mano de Dios, cómo va a mover tantas cosas a nuestro favor. Hay tantas cosas que se han levantado ahorita. Se dice que vino un poco de tiempo de calma para todas estas cosas, que la violencia ha escalado a un punto que ya es demasiado, iglesia. Y el poderoso se cree más poderoso. Pero Dios mira todo. Y Él es el poderoso de poderosos. Y la violencia ha escalado a un punto que ya las cosas están saliendo de control, iglesia. Y eso tenía que pasar. Esto Dios ya lo había revelado, quizás no solamente a mí, a muchas otras personas hace alrededor como 7 años. Las cosas como están ahorita son cosas que Dios ya había revelado a nuestra vida y justamente y exactamente están pasando tal cual uno la puede ver en sueños o en visiones. Porque Dios sigue hablando.
Y tú dices, justamente lo que Dios me enseñó hace tantos años, ahora me doy cuenta que era real. A mí se me olvidó, pero Dios viene y dice, ¿te acuerdas? Porque se te olvidó. A mí no se me olvida lo que iba a pasar. Pero Dios se mueve a favor del pueblo y tiene misericordia. Aleluya. Y que un pequeño remanente que busca de Dios puede hacer grandes cosas. Es poderoso en batalla, aleluya. Y tú y yo vemos cómo todo esto está escalando a manera de que ya la violencia está llegando a un punto extremo, pero Dios aún está presente, aleluya. Y Dios aún sigue hablando. Y Dios está en control. Y Dios sigue vivo. Y Dios no se olvida. Y tú y yo veremos la mano poderosa de Dios. Que pasan ciertos acontecimientos y dicen como que ya todo se va a calmar, como que va a venir cierta paz. Y de pronto salen ciertos poderosos diciendo, sí, esto solamente es temporal. Dicen, esta paz, esta tranquilidad que va a surgir, yo sé que tú me entiendes a lo que estamos hablando, dice que solamente va a ser temporal, pero no es lo que ellos digan, es lo que Dios diga. Es lo que Dios diga, porque hemos reconocido que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y por eso pueblo suyo somos y ovejas de su prado, iglesia, y Él tiene misericordia de la gente. Y claman los justos y Jehová los oye. Y lo que un pequeño remanente que busca a Dios en espíritu y en verdad puede mover, sí, grandes cosas, grandísimas. Qué hermoso es tener esa tranquilidad. Qué hermoso es saber eso, que Dios está por nosotros y está con nosotros y tiene misericordia de la gente. Él es el creador de todo, iglesia. Imagínate tú contar con el mejor abogado. El pueblo, la tierra, el mundo necesita de Dios. Oyemos rumores de cosas, de cuántas cosas que se levantan aquí, allá, y ahorita ya las noticias está plagado e inundado de todas esas cosas, pero Dios es bueno y tan bueno es que dice, claman los justos y Jehová los oye, aleluya, y los libra de todo, aleluya. Y aunque en ocasiones solamente se escuche, ok, esta paz solamente es temporal, solamente va a venir así, Dios mueve las cosas y obra a favor de su pueblo porque tiene compasión y tiene misericordia. Y este ha sido el carácter de Dios desde un principio. Y nosotros veremos la mano de Dios a favor de aquellos que claman y que levantan bandera. Y es Dios hablando y diciendo, hey, que es tiempo de clamar porque Dios va a escuchar y que nosotros veremos su mano poderosa y escucharemos noticias y escucharemos cosas a donde se dice que algo pasó. Algo pasó. Y las cosas cambiaron y el rumbo cambió y Dios obró a favor de aquellos que claman a Dios. Aleluya. Oiremos noticias nuevas. Oiremos tiempos de refrigerio. Oiremos bonanza, iglesia. En medio de la tormenta, Jesucristo hizo grande bonanza y vino la paz y la tranquilidad. Y aunque muchos digan que es temporal, es lo que Dios dice. Y se acabó, aleluya. Porque no nada más es abogado, sino que también es el juez. O sea, es todo. Estamos viendo tantas cosas aconteciendo, pero Dios dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Y que Dios hará misericordia y que veremos su mano de poder y que escucharemos y que miraremos y que oiremos de cómo Dios contestará el clamor de su pueblo. Aleluya. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el Salmo 103, en el versículo 6, dice la palabra:
Jehová. Jehová. ¿A quién sirves tú? A ese Dios. Aleluya. ¿A quién clamamos? A Él. ¿A quién le pides? A Él. ¿Quién está por ti? El poderoso. Aleluya. Jehová es el que hace justicia. Oh, aleluya. Y derecho. Y hablamos que es eso de derecho. El que defiende tu causa. Pero aquí está hablando del que nunca pierde. Gloria a Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya. Y aquí violencia no solamente es hablando golpes físicos o agresión física, sino que también a todo aquello que trae opresión, a todo aquello que trae malas noticias, a todo aquello que llegó para tratar de detener el propósito que Dios tiene. Pero nadie puede contra eso, lo acabamos de ver, ¿verdad? Él es el que hace derecho, el abogado, el juez, Él es el todo. A todos los que padecen violencia, no solamente hablando de violencia física, sino también psicológica, sino también aquellos que quieren traer opresión espiritual al pueblo, porque esto no se trata solamente de algo físico, iglesia. Esto ya subió y escaló a niveles. Esto también se está tratando a nivel espiritual. Hay batallas, hay guerra, pero Dios escucha el clamor de su pueblo. Aleluya. Y hemos visto que Dios busca, si hubiere 50, si hubiere 40, si hubiere 30, si hubiere 20, si hubiere 1. Aleluya. También estuvimos viendo acerca de cómo el rey andaba buscando y preguntando y diciendo: ¿ha quedado alguno a quien yo haga misericordia? Aleluya. ¿Ha quedado alguno todavía a quien yo le pueda dar todo lo que le quiero dar? Santo. Todo lo que le pertenece. ¿Ha quedado alguno por ahí? Y claro que había quedado alguno. Y aquí todavía quedamos algunos, iglesia. Y déjame decirte una cosa: no quedamos algunos cualquiera. No quedamos algunos X. No quedamos algunos ¿quién sabe qué será? No, iglesia, déjame decirte que hay quienes están al acecho, hay quienes están deseando tú sabes qué cosas, hay quienes están ahí, iglesia, poniendo tu nombre sobre la mesa, iglesia. Ay, déjame decirte que aún en cuando están en sus fiestas, en sus comidas o en lo que tú quieras, aún tu nombre se escucha ahí. ¡Santo! ¡Aleluya! Poder de Dios. Aleluya. Y esto no es casualidad. Esto es revelación de Dios. Esto no es emociones ni hablar por hablar. Esto es revelación y poder de Dios. Esto es Dios diciendo: yo estoy por ustedes y con ustedes. Esto es Dios diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es Dios diciendo: clama y verás y oirás y se escuchará y vas a oír y vas a saber. Fue porque oramos, aleluya, fue porque clamamos, fue porque decidimos levantar clamor, porque Dios dijo: ahora sí, mira, Dios tiene su tiempo y tiene tiempo para todo. Son necesarias varias cosas, pero cuando Dios dice: ahora sí, dobla rodilla, ahora sí, métete en el asunto, ahora sí es tiempo de clamar, es cuando el poder de Dios se manifiesta. Santo es Dios. El Dios al que servimos está vivo. Y Jehová, Él mismo, no nadie más. ¿En quién más hemos estado esperando? ¿En quién más espera la gente? Ya vimos
¿En quién más ponen su confianza? ¿Quién más quieren que se mueva o que haga o que deshaga o que pare o que dé? ¿Quién más? Si ya vimos, iglesia. Así es esto. Pero hay palabra que dice, Jehová, tu Dios, el creador, el que da la orden y todo obedece, los mares, los vientos, la lluvia, la tierra, el árbol, los animales, la humanidad, la creación, todo obedece a la voz de Dios. Jehová tu Dios. Es Él el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y es hermoso tener esta seguridad, iglesia. A todos los que padecen violencia proviene del Salmo 103, justamente el que estamos leyendo, donde el rey David proclama que Dios defiende a los oprimidos. Y en hebreo, este versículo contiene palabras claves que revelan un mensaje profundo de justicia divina, de amparo, de fortaleza y de no más vergüenza. ¡Aleluya! Dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y esto en hebreo, mira, quiere decir como... Este significado abarca no solamente daño físico o crueldad, sino también injusticias. Y cuidado cuando Dios se levanta, aleluya. Esto también significa injusticias, también significa opresión. También significa el maltrato o extorsión o muchas cosas que tú y yo estamos viendo en estos tiempos. Se refiere a cualquier forma en que el fuerte somete o abusa del que mira o cree que es vulnerable o que es menos. Aleluya. Es Dios hablando, iglesia. Es Dios hablando. Es Dios diciendo esto. Dios me envió esta palabra y dijo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sí, quizás el enemigo se levante como río, pero Jehová levantará bandera a su espíritu. El Espíritu de Dios levantará bandera por nosotros. Aleluya. Por la gente, iglesia. Dios tiene misericordia. Dios derrama de su amor. Y oiremos de cómo las cosas traen después bonanza, aleluya. ¿Por qué? Porque claman los justos y Jehová los oye y no los subestima, aleluya. Dios los escucha y muchos otros subestiman, pero Dios no, porque sabe y dice, mi pequeño remanente, mi amado remanente que clama a mí. A todo aquel que padece violencia, a todo aquel que parece o que ha pasado cosas que dicen esto es tan injusto. Es que ¿por qué pasó y aconteció esto? Es que esto no debería de haber pasado. Es que esto no debería de estar aconteciendo. Es que a veces te crees tan impotente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo cambiar algo? Ahí está Dios. Y todo tiene su tiempo. Es como a veces vas a llegar a cierto lugar y que Dios te dice, no hables, no les digas nada, aquí no les digas nada. Y de pronto llegas a otro lugar y aunque tú te quieras callar, como que Dios te dice, habla y pone un carbón encendido en tu boca. Y tú simplemente dices, y la persona dice, pero ¿quién te dijo? Nadie, fue Dios el que dijo. Simplemente son cosas que acontecen, el tiempo pasa, pero cuando Dios dice, aquí estoy yo, es tiempo de clamar, es tiempo de hablar.
Vivimos en tiempos en los cuales al vulnerable se le quiere maltratar, se le quiere traer opresión a todo aquel que se le ve vulnerable, pero nosotros no estamos así, iglesia. Tenemos al defensor de defensores, tenemos al abogado de abogados, tenemos al juez que da el dictamen y que ya dio el dictamen. Tenemos no al que va a ver qué va a pasar, al que ya sabe. Y qué hermoso es saber esto, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, de que somos esta clase de personas que creemos que Jehová es Dios y que Jehová es el que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia. Y estamos hablando de no solamente aquel que ha sido maltratado o golpeado, sino a todo aquel que también ha sido maltratado y golpeado física, espiritualmente, mentalmente, que también ha venido a traer opresión, ciertas cosas, pero Dios está ahí levantando bandera a favor de su pueblo. Aleluya. Justicia y derecho. En hebreo, en la teología bíblica, esto significa restaurar el orden correcto. Dios aparecerá. Aleluya. Dios aparecerá, aleluya, en medio de todo esto. Gloria a Dios. Esto significa vindicar a la víctima. Es que hemos sido víctimas de esto y del otro y del otro. Ok, y le vas a tener que dar todo esto, porque no lo merecían, aleluya. Eso no se queda así. Esto no se queda así. Tomas todo lo que el enemigo te había querido quitar y se lo regresas multiplicado. Aleluya. Porque son míos. Aleluya. Llega y hace esto con las víctimas, ya sea estamos hablando que dice que hace justicia y derecho. Corregir lo que está torcido y garantizar que se aplique la ley que Él da, la equidad, la igualdad, aleluya, de que no es que aquel sí, este no, y dice Dios, es el que yo digo y se acabó, aleluya. Defensa activa, aleluya. Dice que Él hace justicia, Él defiende. La frase no implica que Dios simplemente observa el sufrimiento de lejos, sino que Él se levanta y viene y hace justicia. Aleluya. Dice que hace esto para intervenir activamente a favor de las víctimas de la crueldad. Estamos hablando del significado hebreo, lo que realmente significa esto, iglesia. Aleluya. Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y Dios hará esto y mucho más, y se oirá y se escuchará. Es que cómo pasó esto, cómo pasó aquello, no sabemos, pero nosotros sabemos que Dios movió todo. Aleluya. Tú y yo sí sabremos. Tú y yo sí sabremos. Aleluya. Él traerá también significa el Salmo 103, justamente en este versículo, que trae consuelo divino. Resalta el contraste entre la maldad humana y el carácter de Dios, quien es descrito inmediatamente después como clemente, compasivo y grande en misericordia. En el siguiente versículo dice eso. Ese es Dios. En el contexto de los salmos y la ley mosaica, los que padecen violencia engloba a los marginados históricos, como los huérfanos, las viudas, los extranjeros, quienes frecuentemente sufrían abusos de poder. Y una vez más te reitero, iglesia, esto no es palabra que yo preparé, esto es Dios diciendo, esto acontecerá. Y bueno es Dios, que Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y oiremos, ¿por qué? Porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado, porque somos creación de Dios. ¿Y sabes con qué propósito iremos? Con el propósito de que tú y yo sepamos que poderoso es tu Dios.
con el propósito de que tú y yo escuchemos de cómo es Dios de grande y misericordioso. ¿Qué quiere decir que Dios hará derecho a todos los que padecen violencia? Significa que Él es tu defensor supremo, el defensor de los indefensos según personas agresivas o de gran poderío. Tenemos a un Dios poderoso, iglesia. Él da protección divina. Dios asume el rol de vindicador para quienes no pueden defenderse por sí mismos en el presente. Esto está diciendo cuando dice, y derecho a todos los que padecen violencia. A todo aquel que piensa que no puede hacer nada, ahí está tu Dios. Él hace derecho, Él pelea la causa, Él está al frente de ti, el otro está sentado y el que está hablando es el que está haciendo derecho, el que está peleando, el que está abogando, es el que está parado ahí delante del juez, aleluya, Jesucristo, el que hace derecho por nosotros, por el pueblo, por la tierra, por la creación, y el juez justo ahí está escuchándole, aleluya. Asume el rol de vindicador para quienes no pueden defenderse por sí mismos en el presente. Justicia restaurativa. Esto significa que Él hace derecho. No solo se refiere a un castigo para el agresor, sino también a la restitución de la dignidad, la paz y el bienestar de la víctima. Aleluya. El que Él hace derecho también significa que trae consuelo. Aleluya. Consuelo espiritual también. Quiere decir que ofrece esperanza de que aunque el sistema humano falle, el mundo falle, existe un juez justo que ve todo el sufrimiento y la injusticia. Imagínate tú a un Dios de amor, a un Dios justo, que nada más nos aventara ahí al mundo y a que andemos en medio del mar a la deriva, ahí a ver qué va a ser de nosotros. Dios lo sabe todo. Aleluya. Vete al libro de Isaías. Bueno es Dios, iglesia. Bueno es Dios. Vete al capítulo 59. Bueno es Dios, que Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Padre de huérfanos, defensor de viudas, el sol de justicia, el Rey de reyes, el Señor de señores, aleluya. Que no nos olvidemos de las promesas, aleluya, que estuvimos viendo en el servicio pasado. No olvides que Dios no olvida, aleluya. Él no olvida, no olvides tú, aleluya. Isaías 59, en el versículo 19, 59, 19, y dice la palabra: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Aleluya, aleluya. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Desde lo más lejano se oirá, aleluya, que cosas cambiaron, que algo se movió y se removió, que ahí estaba Jehová en medio. Y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué se oirá todo esto de Dios? De cómo apareció con mano poderosa, con brazo fuerte, de cómo se oirán noticias y llegarán cosas, mira, y llegarán noticias y escucharemos y miraremos. ¿Por qué? Porque sabemos esto, porque vendrá el enemigo como río, el mal como río. ¿Por qué? Violencia, rapidez, algo que se va y se mete y no pide permiso, que entra a las aguas del río, ¿verdad? Y cómo llega a esos ríos, destruyen y llegan como nada. Un río
desbordado era como una metáfora para en los tiempos antiguos para describir un ataque o gran aflicción. Lo usaban esto. Esta metáfora decían, en los tiempos de antes decían, cuando estaban platicando ahí las personas, es que esto llegó como un gran río. Toda esta aflicción, todo este ataque, toda esta opresión, estaban hablando acerca de eso. Una fuerza incontrolable, algo destructivo, algo repentino. A eso estaban refiriéndose, iglesia. Al mal. Y aquí la palabra dice anterior a esto, cómo Dios se iba a manifestar con gran poder y gloria. Sí, porque el enemigo vendrá como río. Pero parece la palabra más. Pero, contrario a esto, es lo que significa, contrario a esto que está pasando, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¡Aleluya! Hay poder en Cristo y oiremos y vendrá noticia de cómo Dios escuchó a su pueblo. Sí, a un pequeño remanente. Sí, quizás te sientes que solo eres tú en tu casa levantando bandera. Síguela levantando más alto. Porque Dios no ve la cantidad, Dios ve la calidad de un corazón conforme al de Él, que le busca, que le ama, que se quebranta delante de Él. Es lo que Dios mira. Podrá haber 2,000 reunidos y quizás ninguno tiene el corazón de buscar a Dios, sino que andan buscando la fama y las riquezas. ¿Y qué crees tú que Dios mirará? El pequeño remanente. ¡Aleluya! El pequeño remanente que se guardó para Él. ¡Aleluya! Esa novia que aunque pasó el tiempo y se le dijo, el novio le dijo un día voy a regresar. Tú aguarda. ¿Cuándo vas a regresar? No se le da la fecha. Simplemente se le decía voy a regresar. Tú prepara todo. Mantente pura. Mantente limpia. Para mí, aleluya. Y venía el novio por ella. Y se cumplía la promesa, aleluya. Y si la novia se había guardado, el novio llegaba y se hacía la gran boda, aleluya. Las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Tú y yo sabemos, iglesia, que tenemos batalla, no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto no se trató ya de humanos, esto ya se trata de batalla y guerra espiritual. ¿Por qué crees que no se ha ganado esta batalla? Porque han querido, han peleado, han dicho y nada se ha podido hacer porque se ha peleado humanamente. Oh, pero interfiriendo Dios y su Santo Espíritu, este Espíritu del que habla aquí, el Espíritu de Jehová. Aleluya. Es el que levantará bandera. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Se levantará el mal, sí, claro. Pero más poderoso, contrario a todo eso, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de su pueblo. Aleluya. No dice a favor de 30,000, no, a favor de los que le claman. Aleluya. Y oiremos noticias. Y oiremos bonanza. Aleluya. Y oiremos refrigerio, iglesia. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumplirá su propósito. Hay cosas que Dios tiene que hacer. Aleluya. Y quitará todo estorbo. Y quitará toda piedra de tropiezo para lograr y construir lo que Dios ha prometido para ti. Aleluya. Muchos se desviaron. Mas podemos decir, Señor,
Aunque a veces me sentí como Mefiboset, como un perro muerto, sin valor, que yo no tenía, que podía ser yo, Señor, lisiado, que a veces nos hemos sentido en esa situación. Mas Dios dice, ¿ha quedado alguno por ahí? No te está diciendo que has podido cambiar, sino que has permanecido. Aleluya. Y que nosotros dijimos, aquí estoy presente, todavía estoy. Sigue en pie, iglesia. Sigue en pie, iglesia. Que oiremos, aleluya, buenas nuevas de nuestro Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado, aleluya. Porque Jehová hará justicia, hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, aleluya. Y aunque el mundo diga, es que nada más esto es temporal para ustedes, mas Dios no nos da nada que sea temporal, iglesia. Él cumplirá su propósito. Cuando se refiere a que Dios y a que su espíritu, el espíritu de Jehová levantará bandera en contra del mal, en contra del enemigo, significa la victoria de Dios y se acabó. ¿Quieres que le pongamos más? Significa la victoria de Dios. Aleluya. Que por más abrumadora y rápida que parezca la adversidad, la presencia del Espíritu Santo actúa como una barrera defensiva o un estandarte de victoria que detiene al enemigo. Es proteger al creyente. Es intervención divina para defenderte, iglesia. Estandarte representa respaldo, autoridad, victoria frente a la adversidad. Aleluya. ¿Qué dijo Moisés después de ganar la batalla contra los amalecitas? Sí, cuando Aarón y Hur le levantaban los brazos, que los brazos se le venían abajo, ¿verdad? Y empezaban a perderlos del pueblo de Dios, pero venían y se le cansaron a Moisés los brazos y vino Aarón y vino Hur y le levantaron los brazos. Significa levantado, aleluya, levantados, puestos arriba, levantando banderas, aleluya. Y dice que le levantaban los brazos y empezaba a vencer el pueblo de Dios. Aleluya. Jehová levantará. Aleluya, bandera. Después, cuando esta batalla fue ganada, Moisés hizo un altar y dijo, se llamará Jehová Nisi. ¿Por qué? Jehová es mi estandarte, fue mi bandera, aleluya, fue mi bandera levantada, santo, porque vi la victoria. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, aleluya. Tú y yo sabemos que en los ejércitos levantar bandera era la señal de victoria. Llegaban y ponían ahí la bandera. Significaba, este territorio ya tiene quien le pertenece. Aleluya, ya tiene dueño. En la antigüedad, levantar bandera o estandarte en el campo de batalla servía para tres propósitos: protección y refugio. Ponían la bandera ahí y ahí era donde venían todos los soldados a reunirse. ¿A dónde está? Ya está mi bandera levantada. Vámonos para allá, vamos a reunirnos ahí, porque ahí vamos a planear y vamos a orar y vamos a decir cómo vamos ahora a trabajar ante esta oposición, ante este mal. Era una señal visual de que Dios pelea a tu favor. Ellos sabían dónde estaba su bandera. Iban y acudían y se reunían ahí. También significaba reagrupamiento. Era un punto de reunión para el ejército. Gloria a Dios. Eso representando que no está solo. También significaba victoria. Demuestra que eres propiedad divina de Dios y que el enemigo tiene límite. No puede entrar y hacer todo lo que quiera. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sí, dice que vendrá el enemigo como río, que vendrá el mal, pero que Jehová levantará bandera, su espíritu levantará bandera. de Dios, siempre. Para los ejércitos levantar bandera era señal de victoria o reunirse o reivindicarse o hacer una estrategia o saber que allá ellos pertenecían a un lugar. Era señal de devolverles, era señal de dignidad, era señal de identidad. Porque si no tenían esa bandera ahí que le pertenecían a alguien, no tenían identidad. Y nosotros sabemos a quién le pertenecemos. Tenemos identidad, aleluya. Jesucristo es el Rey. Jehová Dios es el Dios de los ejércitos, aleluya. Para los creyentes, esta bandera representa promesa de que Dios es su protección, su guía, quien pelea sus batallas, quien da identidad, quien les representa, quien brinda la victoria, quien les da esperanza en medio de las dificultades, en medio de las batallas, en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio de los temores, en medio de lo que se dice y no se dice, en medio de lo que anuncian y no anuncian, en medio de todo. Jehová Dios y el Espíritu de Dios levanta bandera por nosotros. ¡Aleluya! Jehová hace justicia y derecho a todos los que se sienten indefensos, a todo aquel que se siente como impotente ante tales situaciones que acontecen a tu alrededor o en tu vida. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero también Dios da promesa de que sí, el enemigo vendrá como río, el mal vendrá así como repentinamente, como de una manera u otra agresiva para destruir y matar. Pero también está la promesa y es más poderosa porque dice: más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, aleluya, contra el mal, contra el enemigo, aleluya. La victoria de Dios es lo que está diciendo, señalando y diciendo: la victoria de Dios ha llegado, y que Dios escucha a su pueblo, y que Dios sabe de su pueblo, y que si clamamos y de que si nos unimos, Jehová Dios no ve cantidad, Jehová Dios ve calidad, ve humildad. El que se humilla será exaltado, aleluya. Y que aunque a veces nuestros brazos se cansan, el Espíritu de Jehová levanta bandera por ti. Y aunque a veces faltan las fuerzas y todo se ve como ¿qué puedo hacer yo? Pues ha llegado el tiempo que Dios dice: puedes hacer mucho. Dios levantará bandera y oiremos, aleluya, de que Dios se ha levantado a favor de su pueblo.